Muy buenas noches, mi nombre es Oscar Santiago Pulido y para entender un poco más a fondo el tema de la criminalización de la protesta social, vamos a utilizar el ejemplo más reciente en la historia de Colombia, el paro nacional del 2021. Voy a explicar en primer lugar las causales de este paro nacional. Entonces, el paro nacional del 2021 fue un movimiento social masivo que comenzó el 28 de abril del 2021 y que se extendió por varias semanas. Me voy a centrar en una fecha en especial que es la fecha del 1 de mayo, la cual fue una de las jornadas más grandes de movilización y las causales fueron las siguientes. En primer lugar, y la primera causal de este paro nacional fue el rechazo masivo a la reforma tributaria del presidente Iván Duque. ¿En qué consistía esta reforma y por qué afectó tanto a los manifestantes? Entonces, el gobierno propuso una reforma que, según muchos sectores, afectaba principalmente a las clases medias y bajas del país, al subir de precio los productos básicos de la canasta familiar y al ampliar el pago de impuestos del Estado en general. Después de ver el descontento social y las manifestaciones que empezaron desde el 28 de abril, la reforma se retiró el 2 de mayo y el ministro de Hacienda renunció a su cargo. Pero pues ya no se puede hacer mucho ya que la gente ya estaba alborotada y pues el paro se había desbordado. Como segunda gran causal del paro del 2021 fue la violencia policial y la represión. Durante las primeras jornadas de manifestación del paro, la policía y el SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, fue duramente criticado y señalado de la muerte, desaparición o el uso de violencia excesiva frente a los manifestantes, que de alguna u otra manera no lo estaban haciendo en su momento. Esto pues obviamente fue duramente criticado por la población civil y puesto como una respuesta a la violencia, pues con más violencia. Como tercer causa principal tenemos la desigualdad social y la pobreza. Entonces, esto como causal se vio los problemas estructurales del país que se agrandaron durante la pandemia, como el desempleo, la pobreza, la falta de acceso a la salud y a la educación. Entonces, esto que hizo que muchos jóvenes, en especial el campo de los jóvenes, los estudiantes y los trabajadores informales, se unieran a las protestas, al paro nacional, por la falta de oportunidades que habían en los distintos campos como la salud, la educación y el trabajo en las distintas ciudades del país. Como cuarta causal principal de este paro nacional fueron las otras reformas, en especial las reformas a la salud, a las pensiones y a las laborales, que como bien mencioné en su momento, aunque la reforma tributaria fue retirada, se anunciaron estas tres nuevas reformas, lo cual generó más preocupación y rechazo al ciudadano. Y por último, como quinta causal del paro nacional, fue la falta de diálogo y la desconfianza que había en el gobierno actual del presidente Duque. Entonces, muchos sectores sociales, en especial las clases medias y bajas del país, sentía que el gobierno simplemente no escuchaba las demandas populares y el rechazo hacia las anteriores reformas mencionadas, y que solo actuaba de una forma autoritaria y con represión social y con el uso excesivo de la fuerza frente a las autoridades como la policía y el SMAT. Eso hizo que hubo un estallido social muy grande y el descontento de la gente hizo uno de los paros más grandes de la historia de nuestro país. La fecha que estamos trabajando en cuestión, la fecha del 21 de mayo, fue una de las jornadas más importantes dentro del paro nacional, ya que fue una fecha convocada por el mismo comité del paro como una nueva gran jornada de protesta nacional. En el marco de las protestas contra la reforma tributaria, ocurrieron disturbios, bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública en diversas ciudades de Colombia, como por ejemplo en Cali, principalmente en Puerto Rellena, que fue rebautizado como Puerto Resistencia. Este lugar se convirtió en un epicentro de las manifestaciones. Siloé y La Luna fueron escenarios de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas del orden, con denuncias del uso excesivo de la fuerza. También se reportaron incendios de autobuses del sistema del transporte Mío y ataques a estaciones. En Bogotá, la Plaza de Bolívar fue uno de los principales puntos de concentración de las protestas. En el Portal de las Américas se registraron enfrentamientos y actos vandálicos. El Transmilenio
varias estaciones fueron vandalizadas, afectando el servicio de transporte público. En Medellín, en el centro de la ciudad, ocurrieron disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y la policía. La estación San Antonio del metro fue cerrada temporalmente debido a las manifestaciones. A continuación voy a hacer una recopilación sobre los datos estadísticos acerca de la vulneración de los derechos que sufrieron los manifestantes en esta protesta. Según informes de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, hasta el 21 de mayo de 2021 se registraron al menos 89 personas fallecidas en el contexto de las protestas, siendo Cali la ciudad con el mayor número de víctimas. Más de 2.000 personas resultaron heridas, incluyendo casos de lesiones oculares y traumas por impacto de proyectiles. Se reportaron más de 1.200 detenciones arbitrarias en todo el país. Hasta esa fecha se denunciaron más de 500 personas como desaparecidas en el marco de las manifestaciones y se documentaron al menos 21 casos de violencia sexual atribuidos a miembros de la fuerza pública. La respuesta de la fuerza pública, especialmente del SMAT y la Policía Nacional, fue objeto de críticas por el uso desproporcionado de la fuerza. Pues en el marco de las protestas se evidenciaron el uso de armas de fuego, en donde se denunciaron múltiples casos de uso de estas armas contra manifestantes desarmados, resultando en muertes y heridas graves. También existieron numerosos testimonios y videos que evidenciaron golpizas, detenciones sin orden judicial y tratos crueles por parte de agentes del Estado. Como se mencionaba anteriormente, también se documentaron casos de violencia sexual cometidos por miembros de la fuerza pública contra manifestantes, incluyendo mujeres y personas LGBTIQ+. También organizaciones de derechos humanos denunciaron desapariciones forzadas de manifestantes, algunos de los cuales fueron hallados sin vida días después. Concluimos que el paro nacional de Colombia en el 2021 evidenció cómo el ejercicio legítimo del derecho a la protesta fue, en muchos casos, criminalizado por el Estado. Aunque miles de ciudadanos se movilizaron pacíficamente para exigir cambios sociales, económicos y políticos, la respuesta institucional incluyó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el SMAT, detenciones arbitrarias, judicialización de manifestantes y estigmatización mediática. Estas acciones no solo pusieron en riesgo la vida e integridad de los participantes, sino que también debilitaron la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. En conclusión, el paro dejó claro que en Colombia sigue existiendo una fuerte tensión entre el derecho a la protesta y las políticas de seguridad, lo que exige una reforma profunda que garantice los derechos humanos y la participación social sin miedo a las represalias.